Aquí les voy a compartir mi pantalla para dar inicio con los temas del día de hoy, porque les decía, son dos. Bueno, al igual que las sesiones anteriores, el día de hoy vamos a grabar nada más la exposición y ya que compartamos los temas, al finalizar el segundo tema, entonces vamos a afinar la grabación y les vamos a compartir a ustedes nada más el contenido de la misma. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, entonces les decía, el día de hoy vamos a ver dos textos, dos documentos que están relativamente cortos. Y estos dos documentos, pues bueno, tienen relación directamente con la labor educativa y les decía, algunos de estos elementos ya no están vigentes porque fueron sustituidos por otros documentos y por lo tanto por otra estructura, por otros programas y ahorita vamos a ver cuáles son dichos programas. ¿Sale? Muy bien, miren. Bueno, lo primero entonces, el primer documento que vamos a revisar es el Acuerdo 717. Este acuerdo básicamente pues, es por el que se emiten los lineamientos para formular los programas de gestión escolar. Y aquí, antes de pasar directamente con el texto, me gustaría especificar con ustedes, mencionar desde luego, que la gestión escolar no hace referencia únicamente a lo que a veces conocemos como ir a solicitar materiales ante las instancias correspondientes. Es decir, la gestión no es solo que nos den pintura, que nos den bancas, que nos pinten los salones, no es nada más eso, que nos construyan un salón. Si bien es parte de la gestión, pero no se limita exclusivamente a las cuestiones materiales o de infraestructura. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy claro, porque si no podemos trascender la cuestión de la gestión como un asunto meramente físico de infraestructura, entonces vamos a batallar para poder identificar algunas respuestas correctas, ¿sí? Al hablar de gestión también nos referimos a la gestión de ambientes de aprendizaje, a la gestión de ambientes de colaboración entre docentes y bueno, propiamente el Consejo Técnico Escolar es una instancia donde se gestionan los ambientes de aprendizaje y donde se gestionan también las condiciones a partir de las cuales la escuela va a funcionar de mejor manera, ¿sí? La palabra gestión proviene de gestar precisamente, que implica crear, en este caso crear condiciones, ¿sí? Quitémonos de la mente esa idea de que gestionar es nada más ir a solicitar cosas que son del tipo material, ¿de acuerdo? Ok, bueno. Ahora, en la primera parte del documento nos aparece cómo está estructurado. Viene estructurado en 6 capítulos. Les decía, este texto no es muy amplio, tiene pocas hojas, aunque en el contenido sí hay bastante que analizar, sobre todo los puntos que todavía son vigentes, ¿sí? En el capítulo número 1 tenemos las disposiciones generales. Básicamente nos hablan de cómo es que aplica este documento, para quién es este documento. En el capítulo número 2 tenemos el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar de las escuelas de educación básica. Esto nos lleva a pensar entonces que si estamos hablando, en este caso, de la autonomía de gestión, estaríamos hablando en este documento específico de educación básica, que para el momento en el que fue publicado este acuerdo, hablábamos de preescolar, de primaria y de secundaria, si la memoria no me falla. Todavía no se incluía la educación inicial, ¿sale? Posteriormente, en el capítulo 3 del uso de los resultados de la evaluación, ahí era como retroalimentación para la mejora escolar, aquí hablaremos de los resultados de la evaluación, propiamente entendida dicha evaluación como un proceso sistemático donde se llevan a cabo diversas acciones, ¿sí? No entendido nada más como el resultado de la evaluación de las y los estudiantes, antes que era por bimestre, ahora que es por trimestre. No se refiere nada más a eso. Es parte de las evaluaciones y es parte de esos resultados, de esos datos que tenemos disponibles, pero no es lo único, ¿sí? También tienen que ver otras evaluaciones que se realizan y que no necesariamente son por agentes externos, ¿sí? Luego tenemos en el capítulo 4 del desarrollo de una planeación anual de actividades. En este caso, ese capítulo en el documento habla específicamente de la ruta de mejora escolar, misma que a la fecha ya no es actual. Ahorita ya tenemos el programa escolar de mejora continua, ¿sí? Que si bien en esencia los principios que la rigen pues, son muy parecidos, pues aquí hablamos de políticas educativas que van cambiando y como van cambiando, entonces hay que modificar ciertos nombres, ciertas etiquetas, aunque esencialmente estemos hablando de cuestiones muy parecidas, ¿sí?
Después, en el capítulo 5 de la administración, transparencia y rendición de cuentas de los recursos, ahí hablaremos sí del directivo o del director o de la directora, porque es quien tiene la responsabilidad de esos recursos. Sin embargo, no es nada más responsabilidad del director o directora. También hablamos de que como docentes, como personal que labora en un centro de trabajo de educación básica, como comunidad escolar en general, también tenemos responsabilidades de la administración, transparencia y rendición de cuentas de los recursos. ¿De acuerdo? Y por último, en el capítulo 6, que dice de las condiciones de participación de docentes, padres de familia y alumnos en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Bueno, aquí básicamente nos hace referencia, pues, precisamente de cómo trabajar en colaboración, nos da algunas sugerencias y cómo es que los actores antes mencionados trabajan o realizan un proceso sinérgico a partir del cual se van superando dichos retos, se van enfrentando los retos. ¿Sale? Ok. Ahora, una vez que vimos la estructura general del documento, entonces vamos a pasar al capítulo número 1, que son las disposiciones generales. En este capítulo, pues básicamente lo que nos indica primero es que este texto es de observancia y obligatoriedad nacional, es decir, todos los estados de la República, todos los municipios de la República deben de basarse en este documento para diseñar sus programas o acciones de gestión. Insisto, la gestión no es nada más de recursos materiales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y después nos dice también en este capítulo que las normas para formular programas o acciones de gestión escolar son precisamente las que están contenidas en este texto. Y partiendo de estas normas, entonces los estados y municipios podrán diseñar programas de gestión que después van a aterrizar en las escuelas, ¿sí? E incluso habla directamente aquí en el documento de las escuelas. Y ahorita vamos a ver qué responsabilidades tiene cada nivel jerárquico, entendido como el Estado, el municipio, el directivo, la escuela, supervisión. Habla de todas estas figuras, ¿sale? Ok, ahora, en el capítulo 2, que es donde ya empieza ya el contenido, ya la parte sustancial, digámoslo así, de la gestión escolar, de la autonomía de gestión, tenemos que es la del fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar de las escuelas de educación básica. Bueno, en este punto, pues hay varios elementos que vienen ahí. De entre los más importantes o los que personalmente más resaltan es este primero, que es ineludible y que al menos en el texto se marca como tal, que es: la escuela es el centro de atención. ¿De atención de quién? Bueno, pues es el centro de atención de lo que a nivel estatal o a nivel municipal se realice en cuestión educativa, ¿sí? La escuela es el centro de atención. No confundir con que el centro los procesos educativos es el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Va de la mano, pero no es lo mismo. En este caso hablamos de que si la escuela es el centro de atención, por tanto ahí están las y los estudiantes y su aprendizaje es el centro de todos los procesos, ¿sí? Pero la escuela como una institución, como la unidad y todo lo que implica es el centro de atención de la gestión, ¿sí? Ahora, ¿qué le corresponde a las autoridades educativas locales y municipales? En este punto, pues primero verificar y asegurarse de que la escuela sea el centro de atención. Posteriormente, le corresponde también proveer de los recursos necesarios para que las y los estudiantes tengan una educación que en ese entonces se denominaba de calidad, ¿sí? Ahora, además de estos recursos humanos y materiales, porque los recursos materiales desde luego están, pero también los humanos. Y en este caso hablamos de que todas las plantillas estén cubiertas, que todos y todas las estudiantes tengan a su maestro o maestra al inicio del ciclo escolar, y pues más adelante lo vamos a ver establecido en los rasgos de normalidad mínima, que es precisamente de este documento de donde surgen aquellos que ustedes recuerdan que nos hicieron mucho hincapié en que tendríamos que cumplirlos, aunque muchos de ellos tal vez ni siquiera dependan de nosotros como docentes, ¿sí? Pues bueno, aquí es donde se establece que esa responsabilidad de proveer de recursos humanos y materiales es precisamente del Estado. Si lo lleva a cabo o no, si lo llevó a cabo o no, pues es otra historia, ¿verdad? Pero aquí está establecido. Por lo tanto, si en el examen les preguntan que de quién es responsabilidad o si viene algo relacionado con la escuela o con la provisión de recursos, pues entonces estamos hablando de que es del Estado, ¿sí? Ahora, parte también de lo que el Estado debió verificar o debe verificar
es que directores y directoras debieran dedicar su tiempo en mayor medida a cuestiones pedagógicas, a realizar observaciones de clase, a apoyar en la planificación, a apoyar con alumnos y alumnas que tal vez se encuentren en riesgo de rezago, en riesgo de deserción, con cuestiones académicas. ¿Sí? Este documento lo establece así y ya tenemos varios años considerando esta cuestión, ¿sí? Que bueno, ya en la práctica, pues tal vez sí se lleve a cabo, tal vez no, pero en teoría, en el texto, el director o directora tiene que ser el primer asesor de las y los docentes en cuestión académica. Y por eso es que aquí dice que para lograr alcanzar una gestión, una autonomía de gestión efectiva, entonces el directivo tendría que dedicarse en mayor medida el mayor tiempo posible a las cuestiones pedagógicas. Claro que esto lleva detrás toda una estructura, ¿verdad? Porque debería de tener su director académico, su director de gestión, personal administrativo, una secretaria o secretario, y todo eso que pues está en el imaginario y en los textos. Pero para el examen, recuerden que eso es lo que debemos de tomar en cuenta, ¿sale? Ahora, ¿de qué más se debe de asegurar la autoridad educativa local? Bueno, también de que el Consejo Técnico Escolar, las actividades que ahí se realicen, vayan enfocadas al ámbito pedagógico, ¿sí? No para festejar cumpleaños, no para celebrar nada, no para aprovechar y suspender clases y hacer determinada situación, no, para nada de eso. Las acciones que se lleven a cabo dentro del Consejo Técnico Escolar deben de ser con tintes pedagógicos, académicos, y la autoridad educativa local, a través de la estructura, debe de verificar esta situación. Posteriormente, también hay rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos. La autoridad educativa local debe diseñar mecanismos en los cuales las escuelas, las y los directores tengan esa necesidad o más bien ese requerimiento de rendir cuentas a partir de los recursos que son asignados. Y esto independientemente de lo que los recursos sean aportaciones voluntarias de responsables de familia o asignaciones directas por donaciones o por presupuesto que manden municipales, federales o de donde sea. Y por último, el último punto que les puse aquí es fortalecer la supervisión escolar. Y aquí hablamos de supervisión escolar trascendiendo la idea de una inspección escolar. La inspección escolar estaba considerada como la instancia, si no fiscalizadora, sí administrativa que iba y verificaba particularmente, primero, que todos los docentes estuvieran, pero nada más que estuvieran, que toda la plantilla estuviera completa. Ahora la tarea de la supervisión se pretende que sea diferente, que al igual que el directivo, que el director o la directora son los primeros asesores y líderes académicos en una escuela, pues entonces el supervisor y la supervisora tienen que ser también asesores académicos y guiar estos procesos pedagógicos, ¿sí? Esto no significa que van a erradicar completamente en la supervisión, hablando de supervisor y supervisora, el asunto de lo administrativo, porque también les corresponde, ¿sí? Pero aquí, cuando hablamos de la supervisión escolar, no se refiere nada más al supervisor o la supervisora. Se refiere también a las y los ATPs y se refiere ya sea indistintamente de cuáles sean, por examen, por reconocimiento, por comisión, de cualquier origen que tengan o que tengamos. La idea es precisamente que a través de los asesores y las asesoras y también del supervisor o supervisora como líder académico y pedagógico, se fortalezca esa supervisión entendida como factores de mejora, como agentes de mejora que se redunden, obviamente, en el incremento del aprendizaje de las y los estudiantes. ¿Sale? Muy bien, miren. Ahora, en las prioridades educativas que también se establecen en el texto, yo estoy seguro que ustedes las recuerdan, y si no, al menos tienen una idea vaga de ellas. Primero, tenemos que para poder diseñar lo que en su momento se llamaba ruta de mejora escolar, nos solicitaban, mira, es que tienes que elegir tu escuela, ustedes como escuela tienen que elegir algunas de las prioridades. En algunos casos decía, no, pues nada más con que elijas 4, o en otros casos, con que elijas 2, pero bien trabajadas, con eso la hacemos. En algunos casos le decían, es que tienes que elegir todas porque son prioridades. Entonces, como son prioridades, todas se tienen que atender. Bueno, total que había un discurso en torno a dichas prioridades. Pero aquí tenemos las prioridades educativas, ¿sí? Que vienen establecidas en el texto que estamos comentando. Primero es mejora de las competencias de lectura, escritura y matemáticas. Y de ahí surgen montones de actividades, montones de estrategias. Y ustedes se preguntaban o nos preguntábamos, oye, pero ¿por qué tanta cosa, hombre?
Bueno, pues aquí están las prioridades y por lo tanto tenemos que atenderlas. Luego viene la normalidad mínima de operación escolar, que el docente tiene que iniciar puntualmente sus clases, que el alumno tiene que iniciar puntualmente sus clases, que todas las escuelas deben contar con su plantilla completa al inicio del ciclo escolar. Pues sí, pero resulta que en Chihuahua y en otros estados el ciclo escolar inicia el 16 de agosto y las contrataciones son el 28. ¿Cómo es eso posible? Y eso suponiendo que a nuestra escuela la elijan el primer día. Entonces, son ese tipo de cuestiones, ese tipo de situaciones que muchas veces ya en el terreno de lo práctico, en el terreno de la realidad, de las distintas realidades, no funcionan o no funcionan como dice en el papel. Sin embargo, insisto, para el examen, ustedes hagan de cuenta que todo funciona como aquí dice, ¿de acuerdo? Y luego, otro de los rasgos de normalidad mínima, no se los voy a mencionar todos, nada más de los que les van a servir para el examen así mayormente, que es que el mayor tiempo de la jornada escolar debe de estar dedicado a actividades académicas, ¿de acuerdo? Y ya recordarán ustedes que en aquellas observaciones del CISAT, las que realizaban de la supervisión, a veces de dirección, uno de los elementos decía que si el alumno o el docente, mejor dicho, entablaban un diálogo para organizar alguna actividad, eso no estaba contemplado entre las pruebas del CISAT. Y eso se consideraba como tiempo dedicado a actividades no académicas, cuando ustedes y yo sabemos perfectamente que esas actividades que se consideran como no académicas por algunos instrumentos son absolutamente necesarias, porque atienden uno, lo socioemocional y dos, la organización, y sin estas actividades la dinámica cambia completamente. Pero eso solo lo saben ustedes que están frente al grupo, ustedes que conocen la dinámica de cada uno de sus grupos. En fin, después tenemos la disminución del rezago y abandono escolar, que en este punto también, a ver, jóvenes, maestros, maestras, ¿qué vamos a hacer? Tenemos tantos alumnos en riesgo de rezago y tantos alumnos que parece que van a abandonar. ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Pasa en primaria, pasa en preescolar, pasa en secundaria, que es la educación básica, ¿sí? Y de ahí surgían estrategias para combatir ese rezago y ese abandono escolar. Y todas estas estrategias iban contenidas, ahorita vamos a ver en qué documento. Acceso, permanencia y egreso a la educación básica, que es otra de las prioridades que ustedes ya conocen. Desarrollo de una buena convivencia escolar. Aquí recordar, y esto es tip para el examen, convivencia escolar no significa sana convivencia escolar. ¿Sí? La convivencia podemos establecerla como la interacción. ¿Sí? Eso es la convivencia. Ahora, si la convivencia es sana, si no es sana, si es buena, si es mala, de ahí puede depender que puedan ustedes elegir la respuesta correcta o incorrecta, dependiendo del planteamiento del reactivo, ¿sí? La convivencia existe, determinar si es buena o mala a partir de ciertos criterios, entonces ahí es donde pudiera estar el secreto para encontrar la respuesta correcta. Fortalecimiento de la participación social. Aquí es donde también pudiera haber como no contrastes, pero sí ciertas confusiones, ¿sí? Primero, me dicen que debo fortalecer la participación social, pero cuando yo quiero realizar una kermés, acá en la normalidad mínima me dicen, es que no puedes suspender clases para realizar una kermés. Pues entonces, ¿cómo quieren que le haga? Pues sencillo, la haces en la tarde, la haces en sábado, lo haces en domingo. Recuerden también esa situación donde nos pedían, oye, pero tienes que hacer esto, sí, pero en la tarde. Sí a contraturno o sí en sábado. ¿Por qué? Porque había la normalidad mínima de operación escolar. Bueno, hay todavía. No es como que haya desaparecido. Entonces, y luego tenemos también que se va a fortalecer o establece el fortalecimiento de la supervisión escolar, que eso ya lo platicamos, trascender esa idea de la inspección, de la fiscalización y llevarla a un puerto diferente que implica el liderazgo académico, el liderazgo pedagógico, a partir de la asesoría, el acompañamiento y el apoyo, ¿sí? Aunque eso suene más a un asesor técnico pedagógico, a un ATP, desde luego que involucra a la supervisión escolar. Y aquí uno de los tips también que hemos escuchado en algunas pláticas es que aún siendo docentes es muy probable que les pregunten sobre las funciones del supervisor, del ATP, del director y que relacionen un aspecto con el otro. Al menos así fue en el examen de admisión. Y recuerden que los dominios para el examen de admisión pues, básicamente son los mismos que para docente frente a grupo ya en funciones. Entonces, aunque pudieran decir, es que ese no es mi chamba, yo no tengo por qué saber eso, pues resulta que sí tenemos que saber eso, ¿sale? Eso por una parte. Por otra parte, tenemos el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona. Y de ahí surgen otros documentos y otras indicaciones para trabajar los consejos técnicos escolares y los de zona. Primero,
En los consejos técnicos escolares, ustedes recuerdan los lineamientos, nadie puede faltar, nadie. Pasó lo que pasó, nadie, o sea, pueden faltar cualquier otro día por permiso económico, lo que sea, pero de acuerdo con los lineamientos, nadie puede ausentarse ese día, ¿sí? Porque está destinado al trabajo colegiado, al trabajo colaborativo. Para el Consejo Técnico de Zona, pues ya también hemos hablado de la estructura que está conformado por directivos y por supervisión, por ATPs, entre otras figuras, pero principalmente por directivos y supervisión. Ahora, en cuestión de la descarga administrativa, esto cuando lo leímos, cuando salió, decíamos, por fin, nos vienen prometiendo lo mismo cada año, de que ya no va a haber tanto papeleo y los directores y directoras suspiraron y descansaron, pero pues bueno, insistir, la descarga administrativa dice que la autoridad, que el sistema educativo va a buscar la manera de que no recaiga tanto cuestión administrativa a las escuelas, pero buscar la manera no significa lograr, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. La descarga administrativa como una de las prioridades, pero insisto, ya en el terreno de la realidad, la historia puede ser diferente. Ahora, en cuanto al fortalecimiento de la evaluación, aquí hay varias cuestiones que tendríamos que identificar. La evaluación sí hace referencia, desde luego, a los resultados académicos de las y los estudiantes, pero también hace referencia a la evaluación de las acciones y estrategias que se emprenden por el colectivo escolar para trabajar dentro de la institución. Es decir, si en la ruta de mejora escolar antes, en el programa escolar de mejora continua ahora, se diseña una estrategia, se diseña un trayecto, se diseña un plan, entonces ahí es donde entra la evaluación. No se trata de decir lo hicimos, no lo hicimos. La idea de fortalecer dicha evaluación es que nos arroje las razones del por qué nos fue bien, las razones del por qué nos fue mal, y además que nos dé datos que nos permitan modificar las acciones o modificar la dinámica si es que así fuera necesario, ¿sí? Insisto, sí hace referencia a los resultados de los estudiantes, claro que sí, pero no es lo único, ¿sí? Y la evaluación de los estudiantes no son nada más las calificaciones, en este caso de fin de trimestre. Implica todo el proceso que se llevó a cabo y todo lo que vimos que significa y que implica la evaluación cuando abordamos dicho tema de la evaluación formativa, ¿sale? Como ustedes pueden darse cuenta, van hilándose, hay coherencia y congruencia entre los documentos que vamos revisando. Muy bien, ahora, para el capítulo 3, que es del uso de los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora escolar, aquí nos maneja 3 aspectos, ¿sí? El primer aspecto, que es el del aprendizaje, es decir, cómo a través de la evaluación yo ubico en qué nivel de aprendizaje o qué nivel de adquisición del aprendizaje se encuentran mis estudiantes. Sí, pero no nada más los estudiantes. Recuerden que la evaluación de los aprendizajes sí ayuda a ubicar y a modificar ciertas cuestiones respecto a los estudiantes, pero también la práctica docente y el liderazgo directivo, ¿sí? No nos limitemos nada más a los estudiantes. Al hablar de evaluación de aprendizajes, trasciende, es de manera transversal, docentes, directivos, toda la escuela, toda la comunidad escolar, porque a partir de esta evaluación es que se van a tomar decisiones para la mejora. No olviden, si no es para mejorar, entonces no es una evaluación, al menos no una tal cual nos lo establecen los documentos que hemos revisado. Posteriormente tenemos que debe ser la evaluación con equidad, y aquí tómenlo muy en cuenta, porque al hablar de evaluación con equidad, aquí hacemos referencia, o el documento hace referencia, que es considerando las características de las y los estudiantes, ¿sí? Esta evaluación con equidad debe, en términos así muy concretos, asignarle o evaluar a cada quien, ¿sí? Cómo lo necesita, cómo lo requiere. Y aquí es donde hablábamos de la educación especial. Aquí es donde se enlaza con el siguiente tema, ¿sí? No vamos a evaluar a un alumno con necesidades educativas especiales que un alumno de educación especial, ¿sí? De la misma forma que evaluamos a un alumno, permítame la expresión, regular, es decir, que no tiene una discapacidad, ¿sí? Porque las condiciones no son las mismas, porque el aprendizaje tal vez no es el mismo y porque el apoyo tampoco va a ser el mismo, ¿sí? Ni el que requieren ni tal vez el que le brinden. Entonces, en ese sentido, tómenlo muy en cuenta este criterio, este aspecto, perdón, de la evaluación con equidad, ¿sí? Y por último, tenemos de la gestión escolar, que es aquí donde les comentaba, todas las acciones, las estrategias, los programas que se emprendan para la mejora de los aprendizajes, independientemente de que se gestionen materiales, de que se aplique una estrategia, de que se solicite una capacitación, todo eso tiene que ver con la gestión escolar, pero también debe evaluarse, ¿sí? Evaluarse con rúbricas, evaluarse con observaciones,
con diarios de campo, con listas de cotejo, con registro anecdotario. Hay infinidad de instrumentos de evaluación, pero debe evaluarse, porque si no, entonces no va a existir la mejora, al menos no una mejora informada. Entonces, a partir de eso, tendríamos que tomar en cuenta estos aspectos, ¿sí? En el capítulo 3 que nos habla del uso de los resultados. No se trata de revisar un checklist, no. Los resultados nos tienen que servir para tomar decisiones, para ver si vamos bien o ver si vamos mal, así de manera muy concreta. Ahora, tenemos el capítulo 4 del desarrollo de una planeación anual de actividades. Y aquí, pues no quisiera detenerme mucho porque básicamente este capítulo nos habla de la ruta de mejora escolar que en este momento, en el año 2021, en junio del 2021, ya no está vigente, ¿sí? A estas alturas, lo que nos involucra, lo que necesitamos realizar es el programa escolar de mejora continua. Por eso no me voy a detener mucho, nada más pues les digo que es el que utilizábamos, el plan que usábamos para darnos luz y para realizar las acciones, ¿sale? Seguimiento y demás. Posteriormente, tenemos el capítulo 5, que es de la administración, transparencia y rendición de cuentas de los recursos, ¿sí? En este punto existen, bueno, hay muchas figuras, hay muchas instancias, pero cada una de dichas instancias tiene sus funciones específicas. En este caso, el director de la escuela, ¿sí? Como principal responsable del centro de trabajo, debe tener en todo momento transparencia al momento de rendir cuentas. Y no hablamos exclusivamente de rendir cuentas en cuanto a lo que se gastó, lo que hay en caja, lo que... No. Sí es parte de, pero también en cuestión del aprendizaje, ¿sí? Por esta razón, se debe de llevar a cabo un informe de resultados, un informe de actividades, al menos una vez cada año. ¿Y a quién se le va a dar el informe? Bueno, principal y primeramente a las y los responsables de familia y en segundo término a la autoridad educativa local. Por eso los directivos no me dejarán mentir. Cada año se tiene que hacer el informe. De hecho, ya estamos casi en fechas de que realicen su informe para donde van a detallar qué se fue lo que se hizo, qué fue lo que se gastó, en qué se gastó y justificar por qué se gastó en ello, ¿sí? Este año es un año atípico por las circunstancias pandémicas, sin embargo, hagan memoria y recordarán que efectivamente este informe se realiza año con año. Ahora, insistir, la rendición de cuentas no es nada más en cuanto a recursos económicos, también tiene que ver con los aprendizajes y con las acciones que se realizan dentro de la escuela, ¿sí? La comunidad escolar pues tiene el derecho y la responsabilidad de estar monitoreando qué se hace en las escuelas en cuanto al aprendizaje y en cuanto al uso de los recursos económicos y materiales. ¿De acuerdo? En este punto, pues bueno, tendríamos que hablar de que un ejercicio de transparencia implica que todas las personas, miembros de la comunidad escolar, tengan acceso a dichos informes, que sean de manera pública, que existan diversos mecanismos, mensajes de WhatsApp, de periódico mural, reuniones, asambleas y demás. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, en el capítulo 6, que habla de las condiciones de participación de docentes, padres de familia y alumnos en la resolución de retos que cada escuela enfrenta, pues básicamente las figuras que acabo de mencionar deben o debemos trabajar en colaboración para alcanzar esa autonomía de gestión con las implicaciones que acabamos de mencionar, ¿sí? Esa autonomía de gestión da libertad a las escuelas, a los colectivos docentes, a las comunidades escolares, de poder diseñar sus programas a partir de determinados lineamientos, sus acciones y estrategias, ¿sí? Que ustedes deciden, mira, este es el catálogo de prioridades, ¿cuál es la que necesitas, escuela? ¿Cuál es la que requieres? ¿Sí? Estas son las posibilidades. ¿Por cuál te vas? Tampoco es que los dejen al libre albedrío completamente y que hagan lo que les dé su gana. No. La libertad implica eso, que les van a decir, mira, estas son las opciones y ustedes como escuela deciden. Aquí el punto clave para decidir, para emprender acciones, para proponer es esto, la colaboración. Si el reactivo dice algo sobre el plan de trabajo, el programa escolar, y una de las opciones de respuesta les dice, el director decide y se los da para que lo firmen, esa no es. Es una opción muy simple, tal vez el ejemplo está muy simple si ustedes quieren, pero la esencia es lo que me interesa que transmitirles, ¿sí? Que todo tiene que ser en colaboración, de preferencia con la participación de todos y todas, participación activa. Porque también en el texto se menciona que lo que se busca con la autonomía de gestión
es que por lo pronto en la instancia que es el consejo técnico participen todos y todas las y los docentes, ¿sí? De manera activa, no nada más levantar la mano y decir si estoy de acuerdo, no. El debate, la crítica, la opinión, toda la discusión que se genera a partir de estas instancias. Pero bueno, con este texto lo voy a dejar hasta aquí, ¿sí? No se los mostré todo ni se los leí todo porque no está extenso, pero de todos modos sí está pesado estarlo leyendo. Entonces, en este punto, hasta aquí le voy a dejar con este tema y voy a pasar con el siguiente. El siguiente tema, el siguiente texto, que bueno, es en el que les comento que de verdad les agradecería bastante que pudieran abrir su micrófono y hacer algunas precisiones o esperarse al final, no hay ningún problema. Como ustedes así lo decidan, como ustedes así lo deseen. Bueno, vamos a abordar las orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial, ¿sí? Primero, tendríamos que definir que en este texto específicamente nos habla en varias partes, ¿sí? Nos vienen varias opciones, varios apartados. El primer apartado nos habla de una propuesta curricular adaptada, ¿sí? Y esta propuesta curricular adaptada, me van a decir ustedes, oye, pero pues, ¿qué no? Las adecuaciones curriculares ya no. Pues tienen razón, ya las adecuaciones curriculares ya no van, pero sí existe este elemento que se llama la propuesta curricular adaptada, ¿sí? Y básicamente la propuesta curricular adaptada es una herramienta que permite especificar los apoyos y recursos que la escuela brinda al alumno que presenta necesidades educativas especiales. ¿Y esto para qué? Bueno, para que logre la participación y el aprendizaje, ¿sí? Ahora, ¿en qué consisten estos apoyos específicos? ¿Sí? Y estos recursos específicos no aplican para la diversidad de alumnos y alumnas, ¿sí? No aplican, por ejemplo, para un alumno que podríamos considerar de educación regular, que si bien es cierto, tiene ciertos elementos que lo caracterizan como diverso, como diferente, pero no necesariamente tendría que ser con necesidades educativas especiales. Podríamos hablar de necesidades educativas especiales de niños con ceguera o niñas con ceguera, de niños o niñas sordas, con alguna cuestión motora, discapacidad motora, entre otras que pudiéramos mencionar más adelante, ¿sí? Ahora, estos recursos, ¿sí? Y estas especificaciones que la escuela tendría que brindar al alumno o tiene que brindar al alumno, pudieran ser profesionales, arquitectónicos, materiales o curriculares, ¿sí? Ahora, los profesionales, pues es apoyo de personas especialistas que pudieran auxiliar, en este caso, a la escuela y particularmente al docente, a la docente o a las familias. Sí, porque aquí les voy a mencionar un punto bien importante y es pregunta de examen casi. ¿A quién le corresponde diseñar y, en su caso, aplicar la propuesta curricular adaptada? Bueno, pues para el diseño lo tendrían que hacer entre la maestra o el maestro de apoyo y la o el docente de grupo. ¿Y quién aplica la propuesta? Pues el docente o la docente del grupo. Y aquí enlazamos lo que platicábamos en sesiones anteriores. ¿De quién es la responsabilidad de atender a los alumnos con necesidades educativas especiales? Del docente, de la docente, ¿sí? No se puede delegar a educación especial, en este caso USAIR, decirle, hey, como ese es niño de educación o niña con necesidades educativas especiales, pues llévatelo. No, la idea es la inclusión, inicialmente la integración y desde luego la inclusión. Ahora, en este punto, los arquitectónicos podrían ser una rampa, podrían ser un barandal o podrían ser ciertos elementos que faciliten o que propicien que el alumno o alumna con necesidades educativas especiales tenga un libre tránsito, ya sea dentro de la escuela o para salir de la escuela o al ingresar a la escuela. Porque permítanme decirles que las propuestas curriculares adaptadas no se limitan a la labor dentro de la escuela. También implican o pueden implicar acciones que trasciendan más allá de la escuela, ¿sí? En cuestión de los materiales, pues podríamos hablar de algún ábaco, de alguna máquina de escribir especial, entre otros materiales que pudieran utilizarse precisamente para que él o la estudiante pudiera lograr la participación y desde luego el aprendizaje. Y pues bueno, acá tenemos entonces que la elaboración de la propuesta curricular adaptada corresponde al maestro o maestra de grupo y al maestro o maestra de apoyo. Se tiene que elaborar en conjunto, ellos y ellas lo hacen, estas dos figuras la elaboran, pero no son nada más quienes opinan o quienes intervienen, ¿sí?
Aquí, desde luego que intervienen, pero también pueden intervenir especialistas dando opiniones o dando alguna evaluación psicopedagógica, puede intervenir el directivo diciendo, ah, mira, es que acá, si es un material, aquí tenemos este dinero, podemos hacer esto, ¿sí? Es un ejemplo simple, pero a eso me refiero. Quienes la hacen, materialmente hablando, son estas dos figuras, pero intervienen muchas más personas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién la lleva a cabo? Después de que ya todas las figuras ya participaron, todo eso, la va a llevar a cabo el docente de grupo, ¿sí? Ahora, ¿a quiénes involucran o qué se involucra para el diseño o a quién consideran para el diseño? ¿A quién va a involucrar esto una vez que esté puesta en marcha? La escuela, obviamente, que es donde va a estar él o la estudiante. La familia es parte sumamente importante y aquí la familia se le tiene que considerar, no es de si quieren o no, se le tienen que considerar porque es parte importante para la elaboración, porque a partir de las características, principalmente si él o la estudiante viene de otra institución, la familia es una fuente de información excelente, ¿sí? Que les puede orientar, ¿sí? Luego también tenemos que dentro de la propuesta adaptada, entonces tendríamos que hablar de asignar responsables de dar seguimiento, porque no se trata de, bueno, ya hice mi documento, mira, aquí establece todo esto. ¿Alguien abrió su micrófono? Adelante. ¿No? Bueno, les decía, en este punto no podemos hablar, como sucede muchas veces, que se queda en el plano de lo discursivo o en el plano del texto. La propuesta curricular adaptada debe de llevar un seguimiento y ese seguimiento a las acciones, a las estrategias, debe de ser una persona o varias personas responsables, ¿sí? Porque no se limita nada más a elaborarla y decirle, mira, aquí está lo que se tiene que hacer, sino que este seguimiento tiene más intenciones. Primero, identificar si las estrategias y acciones que se diseñaron o que se pensaron para el alumno o la alumna y el entorno, si se pensaron y están funcionando, porque si no están funcionando tendrían que modificarse o quitarse y poner otras, ¿sí? Ahora, una vez que ya se diseñó toda la propuesta, entonces se le tiene que informar necesariamente al estudiante o la estudiante, ¿sí? Porque debe estar al tanto de quién le va a auxiliar en caso de que lo necesite, de cómo va a ser su tránsito por la escuela, de cuáles van a ser sus apoyos, debe de estar al tanto, ¿sí? Ahora, enseguida, la elaboración de la propuesta curricular adaptada pues involucra les decía, varias figuras, principalmente de la USAER, que en este caso hablamos del maestro de apoyo, donde hay comunicación, maestro de comunicación, especialistas, al director de la USAER, al psicólogo o psicóloga, según sea el caso, y trabajador o trabajadora social. Esto por hablar del equipo multidisciplinario de la USAER. Sí, obviamente aquí involucramos al docente de grupo, a la familia, al director de la escuela regular y al resto de los docentes, porque en la mayoría de los casos, me atrevo a decir que en todos, todo mundo debe estar al tanto y debe saber qué hacer o cuál es el papel que le toca jugar. Ahora, si fuera necesario, absolutamente necesario, también pueden retirar, bueno, no retirar, llevar al alumno o alumna al aula de USAER, que regularmente, pues en este caso le llaman aula de recursos, ¿sí? Pero no significa, es que me está dando mucha lata, es que es niño USAER y es de disciplina y no sé qué, no, ¿sí? Aquí hablamos de cuestiones específicas, por ejemplo, para el manejo del ábaco japonés, me parece, de la máquina para los estudiantes con ceguera, ¿sí? O sea, así, apoyos bien específicos, o alumnos y alumnas que tienen una situación de problemática en el lenguaje y que requieren ejercicios específicos para poder desarrollar para poder alcanzar el aprendizaje, ¿sí? Solo en esos casos y se tiene que decidir en colaboración, ¿sí? No es nada más que el docente diga, oye maestra, oye profe de apoyo, llévate a fulanito porque, pues bueno, es que estoy trabajando y pues ni le va a entender, hombre, mejor llévate. No, no funciona de esa manera, eso es de lo más discriminante que ustedes se puedan imaginar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que sí existe esa posibilidad, porque muchas veces los maestros y maestras de educación regular nos preguntamos eso, pero entonces, si no la USAER no se lo, entonces ¿cómo? ¿O cómo funciona? Pues así funciona, porque así está en los lineamientos y porque así está en las leyes, ¿sí? Incluso estos apoyos por parte del equipo del servicio de apoyo, valga la redundancia, pueden ser fuera de la escuela. Si estamos hablando de un alumno con aptitudes sobresalientes, entonces se le puede vincular con proyectos extra clase,
donde ya sea que algún miembro o alguna persona que está dentro del personal de servicio de apoyo pudiera ir, canalizar o llevar a donde sea necesario, ¿sí? Si hablamos de la trabajadora o el trabajador social, también pudiera ser fuera de la escuela este apoyo o esta orientación, esta investigación, esta vinculación con otras instancias. ¿De acuerdo? Ok, mire. Ahora, nuevamente, para la puesta en marcha de la propuesta curricular adaptada, pues participan maestro de apoyo, comunicación, especialista, director, psicólogo y trabajador social del equipo de apoyo, en este caso de la USAER, digámoslo así, ¿sí? Pero también aquí agregamos al director de la escuela regular, también agregamos al maestro de educación regular, al maestro o maestra de grupo, ¿sale? Muy bien. Posteriormente, tenemos aquí la cuestión del seguimiento y evaluación de la propuesta curricular adaptada. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos a poner en práctica para el seguimiento y evaluación? ¿Cuáles son los instrumentos los que ustedes decidan? ¿Sí? Ustedes pues tienen ciertos conocimientos en cuanto a evaluación, en cuanto a instrumentos, pero la idea es que la evaluación sea continua. Principalmente se habla de una observación participativa, es decir, que a partir de los ejercicios, que a partir de las actividades, pudieran recabar evidencias, pudieran recabar información que les ayude a tomar decisiones. Y una vez que ya tenemos esto de las decisiones, pues entonces esta información la debiéramos obtener y realizar registros sistemáticos, vuelvo a insistir, que nos permitan tomar decisiones, modificar, porque, vuelvo a repetir, lo que estamos hablando es una planeación. No necesariamente implica que funcione o no funcione. Aquí las implicaciones son qué es lo que se pretende que funcione, pero que tendríamos que llevar a cabo una evaluación continua y un registro para verificar si así fue o no. Y si no fue así, bueno, pues aplicar otras estrategias. Además, también nos sirve para que se lleve a cabo este otro elemento que vamos a ver aquí adelante, que es la detección permanente, ¿sí? Una vez la propuesta curricular adaptada se realiza, una vez que se llevó a cabo una detección, ¿sí? Pero esto no implica que sea la única detección que se lleve a cabo. Puede haber, la detección debiera ser permanente por si hay algo nuevo, algo diferente, algo que no se vio en la primera instancia, y esto también se recomienda que se lleve a cabo a partir de la observación participativa. ¿Sí? No de la observación pasiva, donde nada más están ahí de lejos. No. Aquí se requiere, sí, de una observación que sea en colaboración con la y el docente, con las familias y demás actores involucrados. ¿Sale? Ahora, dentro también de este apartado hablamos de vinculación con otras instituciones, y esta vinculación puede ser interna o puede ser externa. Interna con otros servicios de apoyo, es decir, esta se lleva a cabo cuando un estudiante pasa de un nivel a otro, es decir, que es un alumno o alumna no sé, se me ocurre, sexto de primaria, y que avanza a la secundaria. Entonces esta vinculación se tendría que llevar a cabo entre los equipos de la USAER en este caso, y compartir información, compartir estrategias. La idea es que no se parta de cero y que lo que ya funcionó en un espacio probablemente funcione en otro, que se contraste la información para obtener mejores resultados. Posteriormente también tenemos que es con otros servicios de orientación y con servicios escolarizados. Esto de los servicios escolarizados me pareció un asunto muy interesante. Aquí no voy a profundizar porque más adelante viene en un apartado específico, que cuando le platiquemos de qué son los servicios escolarizados, pues no sé si les vaya a pasar a ustedes también, pero yo me quedé, entonces, ok, son estos los servicios escolarizados, ¿sí? A veces ahí confundimos información. Y luego, la externa, pues bueno, esto es que a diferentes niveles y modalidades educativas con instancias de gobierno, privadas y de la sociedad civil. Es decir, que se busca esta vinculación, este acercamiento de las familias con hijos e hijas con necesidades educativas especiales, pues tengan acceso a estos apoyos, a capacitaciones, a orientaciones, apoyo psicológico, apoyo material, apoyo también pudiera ser en el manejo de ciertas herramientas especializadas, entre otras tantas cuestiones. Ahora, en cuestión de la evaluación, pues ahí en el documento habla acerca de que esta evaluación se realiza también desde un enfoque, pues desde luego formativo, pero que tiene ciertos criterios y del resultado de dicha evaluación dependen varias cosas. Una de ellas es si el servicio de apoyo, si la USAER, espero no equivocarme,
permanece dentro de la escuela regular, ¿sale? Y luego, aquí es donde viene la parte que les comento de los servicios escolares, escolarizados, perdón. Entonces, en este punto de los servicios escolarizados, dice que son los servicios, es el servicio de educación especial que tiene la responsabilidad de escolarizar a aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales asociadas con discapacidad múltiple, ¿sí? Y aquí esto me llama mucho la atención porque hace tiempo leí precisamente esto y comentábamos sobre esta situación. Y ahorita vamos a hablar de cuáles son estos servicios escolarizados. Trastornos generalizados del desarrollo o que por la discapacidad que presentan requieren de adecuaciones curriculares altamente significativas y de apoyos generales para participar plenamente y continuar con sus procesos de aprendizaje. ¿Sale? ¿A qué les suena este asunto? ¿Sí? Entonces, en este punto les comentaba, bueno, espero no equivocarme, pero me parece que se refieren a los centros de atención múltiple, ¿sí? En este caso, el CAM, ¿sí? Y ya revisando las características y lo que implica un servicio escolarizado, pues bueno, en un apartado más adelante también se dice o se menciona esto que confirma lo que les estoy platicando. Primero, la estructura orgánica, pues ya no les quise poner todas las figuras involucradas, pues se refiere a la plantilla de personal, ¿sale? Y esa plantilla de personal involucra directivo, administrativos, especialistas y demás personal que van a encontrar detalladamente en el documento. Y además, en el ámbito de operación, pues tienen los niveles de educación inicial, educación preescolar, primaria y esto que es una particularidad, formación para el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos confirma que estamos hablando de los centros de atención múltiple. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, en este punto, pues les agradezco mucho la atención. Esto es lo que pudiera yo compartirles respecto a los dos documentos. En este último específicamente, me gustaría y espero que así sea, que nos compartieran quienes conocen más sobre el tema, que nos platicaran un poquito más o que nos profundizaran en ciertos elementos del segundo tema específicamente. Pues les agradezco mucho y por mi parte, en cuanto al tema, sería todo.